Bueno, ahí se ve en pantalla el drive. Sí, se ve, profe. Bien. Bueno, empecemos en orden. Vamos con el punto 2. Profe, ¿estás compartiendo? Sí, compartí. Uy, bueno, ¿No lo yo ves? no veo. No, pero si no salgo vuelvo a entrar, un toque. ¿Lo demás lo A mí ven? se me ve, Sí, ¿no? profe. A mí sí. 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 Bueno, bueno, entonces sí, salí de volver a entrar a ver si engancho. Yo te haría una consulta. Hay un ruido, no sé si es un micrófono abierto o es de su compu. ¿Puede ser? Sí, mucha hay gente como así. hay como un así, pero no sé Sí, cuál es de las como un dos opciones es. sonidito. No sé si está abierto algo o... Ahí no se escucha más. Ahora volvió. Sí, tiene que haber un audio prendido, es por eso. Bueno, el 2 dice, una bolsa contiene 5 bolas rojas y 4 azules. O sea, en total son 9. Se extraen al azar 3 bolas, una por vez, y no se reponen. O sea, saco una, la tiro, saco otra, la tiro, saco otra, la tiro. No se vuelven a meter. Hallar la probabilidad de que al menos una de esas bolas sea azul. ¿Sí? Una de esas 3 bolas sea azul. Hay que hallar esa probabilidad. ¿Qué quiere decir con al menos una? ¿Sí? Que puede salir o una azul y 2 rojas, o 2 azules y una roja, o 3 azules y ninguna roja. Eso quiere decir al menos una o más. ¿Sí? O sea, tengo dos opciones. Podría sacar la probabilidad de que salga una azul y 2 rojas, la probabilidad de que salga 2 azules y una roja, y la probabilidad de que salga 3 azules, y sus combinaciones, y sumarlas. Pero ese sería el método más difícil, o sea, el más largo. Lo más cómodo, lo más sencillo que pueden hacer en estos ejercicios cuando dice al menos uno, es tratar de plantearlo como un complemento. ¿Sí? O sea, nosotros calculamos la probabilidad de que salgan las 3 rojas. ¿Sí? Ese es el único suceso que no me pide el ejercicio. Porque por lo menos una azul tiene que haber. Entonces, si yo saco la probabilidad de que salgan las 3 rojas y después a esa probabilidad le hago el complemento, ¿sí? Me está dando lo que pide el ejercicio, que al menos una sea azul. ¿Bien? Porque lo contrario a que salgan 3 rojas es que salga alguna azul. ¿Sí? ¿Se entiende esa referencia que acabo de decir? Eso sí, yo lo que no entiendo es si es sin reposición, cuando yo saco una, las que Sí. después vienen en adelante, ¿no son como una condicional? Eso es ahí lo que no entiendo del ejercicio, del planteo, digamos. Claro, cuando es sin reposición son sucesos dependientes, o sea, es una condicional. Cuando es con reposición, eh, es independiente, o sea, es una multiplicación normal. Eh, el tema acá es que sí, vos tenés que plantear, por ejemplo, la probabilidad de que salgan 3 rojas, ¿no? Bueno, calculás primero la probabilidad de que salga roja, ¿sí? Que va a ser 5 novenos, porque hay 5 rojas sobre 9 en total. Después calculás la probabilidad de que salga roja sabiendo que ya salió una roja. Ese sería el condicional. ¿Sí? Entonces eso ya me daría 4 octavos, porque va a haber 4 rojas sobre 8 total. Claro. Y después, tercero, como son 3 bolas, tengo que calcular la probabilidad de que salga una roja sabiendo que ya salieron 2 rojas antes. ¿Sí? Entonces eso va a ser 3 séptimos, porque van a quedar 3 rojas sobre 7 en total. Ese es el planteo. Y después todo eso hay que hacer el complemento para que me dé. Pero ahí es donde aparece el suceso dependiente.
O sea, sería lo mismo el planteo que habías hecho vos que hacer lo que dijiste recién, ¿no? A ver, ¿qué planteo? ¿A qué te referís? El de 1 menos la intersección de las 3 rojas. Es lo mismo, sí, 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 sí. Ah, ok. Es que vamos a hacer eso. Ahora lo voy a explicar. Pasa que yo acá en la foto que les voy a mostrar, lo planteé de una manera, pero faltan como pasos, podríamos decir. Pero está bien así. Acá está el planteo. Yo pongo que en una bolsa hay 5 rojas y 4 azules. En total son 9. A mí el ejercicio me pide la probabilidad de que al menos una salga azul. Acá puse A mayor que 1, o sea, azul mayor o igual que 1. Tiene que salir una azul o 2 o 3. Entonces, yo esto lo puedo sacar con el complemento. ¿Cómo es el complemento? 1 menos la probabilidad de que no salga ninguna azul. Acá puse azul igual a 0, que quiere decir que no salga ninguna azul. Pero el planteo ideal es este que pongo después, en tercer paso. Si yo calculo la probabilidad de que salgan 3 rojas y le hago el complemento, ¿sí? Quiere decir que ahí voy a tener lo que me pide el ejercicio, que haya al menos un azul, ¿sí? Porque ¿qué posibilidades puede haber? Que salgan las 3 rojas, que salgan las 3 azules, o que salga una azul y 2 rojas, o 2 azules y una roja. Entonces, la única probabilidad de esas que no corresponde al ejercicio es la probabilidad de que salga 3 rojas, porque a mí me está pidiendo que haya por lo menos una. Entonces saco esa probabilidad, le hago el complemento y me da todas las demás, ¿sí? Por eso sirve el complemento. Cuando me pide al menos una, ¿sí? Yo lo puedo calcular haciendo el complemento de lo que no me está pidiendo, que es que salgan todas rojas. Entonces, ¿cómo saco que salgan todas rojas? Haciendo esta multiplicación, ¿sí? Esta multiplicación que está acá, de 5 novenos por 4 octavos por 3 séptimos. ¿Qué es lo que dije en voz alta? El 5 novenos, ¿a qué corresponde? Primero analicemos esto. La probabilidad de Perdón, R profe. es la intersección. Sí. Perdón, me parece que no soy el único, pero cada tanto se pixelea la pantalla casi la mitad de repente. No sé, los demás qué dicen. No lo veo bien, ¿eh? A mí se A me mí ve también bien. me funciona Se bien. pone, se pone Pixela verde de a vez en veces. cuando. Lo veo perfecto. Bueno, no sé entonces, no sé si es de cada uno o el internet o algo pasará. Bueno, como decía, la probabilidad de sacar 3 rojas, ¿sí? Es una intersección. Y como es un suceso dependiente, porque es sin reposición, ¿cuál es la fórmula de la intersección? Es el condicional por la probabilidad puntual del suceso. O sea, ¿qué sería en este caso? La probabilidad de que salga roja por la probabilidad de que salga roja sabiendo que ya salió una roja, por la probabilidad de que salga roja sabiendo que ya salieron 2 rojas antes. Esa sería como la fórmula que le sigue. Entonces, la probabilidad de que salga roja es 5 novenos, porque hay 5 rojas de 9 en total. Ahí ya saqué una roja. Entonces, adentro, ¿qué me quedaron? Me quedaron 8 y 4 rojas, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que salga otra roja es 4 octavos. Saqué esa roja y me quedan 3 rojas adentro y 7 bolas en total. Entonces vuelvo a sacar otra roja y la probabilidad es 3 séptimos. Entonces, si yo hago toda esta multiplicación, me va a dar la probabilidad de que las 3 sean rojas. Y al hacer 1 menos eso, que es el complemento, me va a dar la probabilidad de que salga al menos una azul. Que salga una azul, o 2 azules, o 3 azules. Este sería el planteo. ¿Se entiende? El 3 séptimos es la probabilidad condicional de que salga roja, dado que ya salieron 2 rojas, ¿no? Exactamente. Sí, Ah, sí. perfecto. Sí. Los demás, ¿se entiende? Es un poco rebuscado, Sí, sí, entendí. pero es el método más sencillo que les puedo recomendar para hacer un ejercicio cuando dice al menos uno.
Bien. ¿Alguna duda? Esto Tengo una pregunta. se podría relacionar con lo de la unidad 2, de 1 menos la acumulada, ¿puede ser? Sí, el primer planteo que hice, los primeros dos pasos, es la unidad 2. Lo hice yo sabiendo la unidad 2. Claro, ¿Sí? Por eso yo le digo que directamente empiecen desde el tercer paso. Esto le dice 1 menos la probabilidad de 3 rojas. Así se empezaría el claro, claro. ejercicio con solo saber la unidad 1. Te hago una consulta, si el ejercicio dijera que es con reposición, no puedes hacer esto, ¿no? Tenés que aplicar sí o sí la regla del producto. Con reposición sería lo mismo, el mismo planteo, pero en vez de hacer 4 octavos y 3 séptimos, ¿sí? Sería 5 novenos y 5 novenos, las 3 veces. 5 novenos por 5 novenos por 5 novenos. Porque vos siempre reponés esa bola, entonces siempre hay la misma cantidad de bolas en total y la misma cantidad de bolas rojas. Serían todos los números iguales. ¿Se entiende? Sí, y da lo mismo que si aplicas la regla del producto, ¿no? Sí, sí, sí. En los dos casos se multiplica. Lo único que en uno, cuando es con reposición, va a dar todo 5 novenos. Y Claro, cuando pero es sin cambia de reposición, cambia. denominador, está bien. Claro, cambia de eso. Exactamente. En realidad te va a quedar 5 novenos por 5 novenos por 5 novenos, que sería lo mismo que decir 5 novenos al cubo. ¿Sí? Como hay 3 bolas, se puede representar de esa manera. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? Bueno, pasamos al 3 entonces, que me habían preguntado también. Bueno, el 3 dice, un frasco contiene 5 bolas rojas y 4 negras. ¿Sí? O sea, en total también son 9. Se saca al azar una bola y a continuación se reemplaza. ¿Sí? O sea, se vuelve a poner. O sea, es con reposición. Después se saca otra bola. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean rojas? ¿Sí? Bueno, la conclusión es que saqué 2 bolas y cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas. Y es con reposición. Entonces acá tengo un frasco, 5 bolas rojas, 4 bolas negras. Se saca una bola, se reemplaza y después se saca otra. O sea, con reposición. Como es con reposición, son sucesos independientes. ¿Sí? O sea que la probabilidad de RR, que es la intersección, como es suceso independiente, sería la probabilidad de que salga roja por la probabilidad de que salga roja. Bueno, como hay 5 rojas y 9 en total, ambas probabilidades van a ser 5 novenos, porque al reponerse van a dar la misma cantidad de bolas. Y eso me da 25/81, que en decimal daría esto, que aproximadamente daría 0,31, que es lo que dice la respuesta. ¿Sí? Esto es lo que me preguntaban recién. Si es con reposición, ambos números, ambas probabilidades van a ser iguales. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. ¿Se entiende el 3? Sí. Disculpa, Luciano. Sí. Yo a lo mejor anoté mal en la teoría, pero cuando eran sucesos, el problema que tuve yo con el 2 era que yo anoté que cuando el suceso es dependiente, se aplica la regla del producto y tenía la fórmula que tenía era probabilidad de A por B, que es igual a probabilidad de A sabiendo que ocurrió B por probabilidad de B. Y lo que no encontraba era cómo aplicar esa fórmula en el 2. Y esto de reducir el denominador no lo encuentro en la teoría. No sé, ¿entendés lo que te trato de decir? Sí, 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 te entiendo. Claro, porque vos tenés la fórmula basado en dos sucesos, A y B. Y Claro, acá sí. cuando Y te había ponen 3 tres bolas, acá. Sí, también me pasó eso. Digo, ¿cómo aplico en esta fórmula claro. 3 sucesos? Pero vos pensalo así como lo dije yo recién. O sea, vos, más allá de plantearlo, pensalo. No es tanto plantear a veces, sino más pensar como decir, bueno, la probabilidad de que salga roja
saco eso, que sería la probabilidad de B, que me decías Claro, vos. ahora lo entendí por qué 3R. Claro, vos. Está bien, sí, Claro, ahora entendí, pero. O sea, o sea, siento que me faltaba algo en la teoría, que no lo podía plantear desde lo que había notado. claro. Porque faltan también ejercicios de ejemplo, como los que estoy dando. Falta eso también. Pero sí, puede ser. A ustedes en el primer ejercicio yo les dije que calculen esto. Entonces, como son sucesos dependientes, yo tendría que poner la probabilidad de R por la probabilidad de que salga roja, sabiendo que es roja. ¿Sí? Claro, Esto sería la fórmula de dependiente. Pero como tengo un suceso más, tengo que multiplicarlo por la probabilidad de que sabiendo que es roja, de que sabiendo que salieron dos rojas, ¿sí? La próxima será roja también. Entonces esta sería como la fórmula completa, podríamos decir. Bien, y acá calculamos. Esto era 5 novenos. Acá como no era sin reposición, sería 4 octavos. Y como era sin reposición, sería 3 séptimos. Se le va descontando siempre una, ¿sí? Tanto en el numerador como en el denominador. Y después a esto le hicimos el complemento y ahí nos daba el resultado final. ¿Sí? Profe, ¿Se entiende? sí, 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 ahora. se va restando siempre uno porque es sin reposición. claro, porque sale una bola y tengo menos adentro de la bolsa. Listo, gracias. Bien. En cambio, el ejercicio de recién es con reposición, entonces siempre tengo la misma cantidad de bolas. Por eso las dos fracciones son 5 novenos que son iguales. ¿Sí? Bien. ¿Está claro el 2 y el 3 entonces? ¿Una consulta? No, profe, disculpa, yo antes tenía problemas para ver y antes se me cortaba, ahora ya estoy ok. Yo tuve problemas con el 4 y el 5, no sé si lo nombraron o no, o fui el único capaz. No sé si lo iba a hacer. Sí, el 4 y el 5 lo nombraron. Ah, ok. Lo hizo el profe Alejandro, pero me dijeron que tenían dudas como para plantearlo. Si lo podemos ver, golazo, si no, después buscamos la grabación. Que yo. No, no, sí, sí, lo vemos, lo vemos. Pero Total, está, al ritmo que lo- venimos, creo que viene bastante ágil todo. sí, parece que sí. Bueno, si no hay dudas hasta acá, paso al 4 y 5. Bueno, pasamos entonces a eso. Bueno, hay que ver que, como yo lo planteé, que sea de la misma manera que lo planteó el profe, pero bueno, el fin es el mismo. Eh, el punto 4 dice, se tienen dos urnas. La urna X, que contiene 4 cubos negros y 3 blancos, o sea, en total 7 cubos. Y la urna Y, que son 2 cubos negros y 2 blancos, o sea, en total 4 cubos. Se saca un cubo de la urna X y se introduce en la Y. O sea que la urna X va a tener uno menos, porque no se repone, pero se lo pasa ahí, entonces sí va a tener uno más. A continuación, se saca un cubo de la urna Y, que ya tiene un cubo de más, se le saca uno, y hay que calcular la probabilidad de que el segundo cubo sea blanco. ¿Sí? Pero que el segundo cubo sea blanco depende de qué cubo agarré en X para pasar ahí. Depende de eso. Entonces, veamos el planteo que hice. La urna X, como puse acá, eran 4 cubos negros y 3 cubos blancos, son 7 cubos. La urna Y, 2 cubos negros, 2 cubos blancos, son 4 cubos. Entonces dice, se saca uno de X y se pone en Y. Luego se saca uno de Y. Entonces, eh, vieron que yo acá pongo TN, TB, SN, SB, que lo pongo acá. Bueno, acá medio que me la compliqué, voy a haber puesto de otra manera, pero TN significa que trasladé uno negro, trasladar negro,
y TB trasladar blanco. O sea, trasladé uno negro de la urna X a la Y o trasladé uno blanco de la urna X a la Y. Y SN sería el que saqué negro y SB que saqué blanco. Esa sería la traducción. Sí, porque no está acá, pero se las digo. Bueno, entonces yo planteé que de la urna X hay dos opciones. Que traslade un cubo negro a la urna Y o que traslade un cubo blanco a la urna Y. Tenemos esas dos opciones. Después se saca un cubo de la urna Y al final. Entonces, ¿qué opciones tengo? Que si trasladé uno negro, saque uno negro. O que si trasladé uno negro, saque uno blanco. Si trasladé uno blanco, que saque uno negro. O que si trasladé uno blanco, saque uno blanco. Esas son todas las opciones que pueden ocurrir, todas las variantes. ¿Se entiende esto? ¿Hasta acá? ¿Me puedes repetir, por favor, qué significaba TN y TB? La T significa trasladar, ¿sí? O sea que trasladé un cubo de X a Y, ¿sí? TN sería trasladar un cubo negro. TB, trasladar un cubo blanco. Ahora, la SN y la SB es que saqué un cubo negro de la urna Y o que saqué un cubo blanco de la urna Y. Eso es lo que significa cada uno. ¿Bien? Entonces yo al principio planteé eso. Hay dos opciones. O traslado uno negro a la urna Y o traslado uno blanco a la urna Y. Y a partir de eso que trasladé, tengo que sacar uno de Y. Y cuando saco uno de Y, hay cuatro opciones. Si yo trasladé uno negro, que saque negro. Si yo trasladé uno negro, que saque blanco. Que si yo trasladé uno blanco, que saque negro. O que si yo trasladé uno blanco, saque blanco. Esas son las cuatro opciones que pueden haber. Son condicionales. Porque sabiendo que trasladé uno, calcular que saque tal, que es lo que pide el problema. ¿Se entiende esto? Ahora. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, a mí el problema, lo que me pedía, era que saque blanco, ¿sí? De la urna ahí. Entonces, acá que recuadré las dos opciones en donde se saca blanco. En las opciones que se saca negro no me interesan porque no me la pide el problema. ¿Sí? Así que hay dos opciones. Que al trasladar negro saque blanco o que al trasladar blanco saque blanco. Bueno, entonces tenemos que empezar como a calcular, ¿sí? Como a sacar qué datos puedo tener. Bueno, primer dato que puedo tener es la probabilidad de trasladar negro. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que yo saque uno negro del X y lo pase al de Y es de 4 séptimos. ¿Sí? Porque yo en la urna X tengo 4 negros sobre 7 en total. ¿Sí? Así que hay una probabilidad de que de X, hay una probabilidad de que saque negro de X y lo pase ahí de 4 séptimos. ¿Sí? O sea, hay una probabilidad de trasladar negro de 4 séptimos. Y la probabilidad de trasladar blanco es de 3 séptimos, porque hay 3 blancos en la urna X sobre 7 en total. ¿Se entiende esa probabilidad puntual? Sí. Sí, profe. Bueno. Fíjense esto ahora. Si yo trasladé uno negro, ¿sí? Entonces la urna Y, que es esto que está en verde, va a tener un cubo negro más. ¿Sí? O sea, va a tener 3 negros y 2 blancos. En total son 5 cubos. Ahora, si yo trasladé uno blanco, la urna Y va a tener un cubo blanco más. Entonces va a tener 2 negros y 3 blancos. Que en total también son 5. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que si yo trasladé negro, saque blanco? Es 2 quintos. ¿Por qué 2 quintos? Porque en la urna I hay 2 blancos sobre 5 en total. Y después está la probabilidad de que si trasladé blanco, saque blanco, es 3 quintos.
¿sí? Porque habría 3 blancos en la urna I sobre 5 en total. ¿Se entendió estos condicionales? Sí, sí, sí. Los demás, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, Me bien. confundí, profe. Bien, profe. Tengo una duda, profe. Sí, ¿Y qué pasa con el saquenero? no sirve porque el ejercicio me pide que saque blanco. Ah, ahí está la duda. Por eso los descarté. Los descarté por eso. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, entonces a mí el ejercicio me pide la probabilidad de sacar blanco. Esa es una probabilidad puntual, ¿sí? Y la única probabilidad, la única fórmula que yo tengo para sacar una probabilidad puntual es la probabilidad total, ¿sí? Sacando que tengo todos los datos para calcular la probabilidad total ahora. ¿Sí? Tengo los condicionales y tengo sus respectivos probabilidades puntuales. ¿Sí? Entonces yo planteo que la probabilidad de sacar blanco es igual a la probabilidad de que si trasladé blanco, saque blanco, por la probabilidad de trasladar blanco, más la probabilidad de que si trasladé negro, saque blanco, por la probabilidad de trasladar negro. ¿Sí? Esta es la fórmula de probabilidad total. Y estos 4 datos, estas 4 fracciones son las que acabo de sacar acá arriba. Y si hago la multiplicación y la suma, me da 17/35, que es la probabilidad de sacar blanco. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Profe, y una consulta, por ahí es medio tonta, pero sí, Decime. o sea, por qué no sería, por ejemplo, una unión de los sucesos de las dos condicionales? O sea, sacar blanco dado que traslade negro o sacar blanco sacar blanco dado que traslade blanco. Bueno, la suma es como una unión. La suma de la probabilidad total es una unión. ¿No era en intersección? Por ahí me perdí. Sí, es una. A ver, es la suma de dos intersecciones. O sea, es la unión de dos intersecciones. Ah, ok, ok. Te hice un trabalengua, te maté con eso, pero así sería. O sea, el primer término de la fórmula de probabilidad total es la probabilidad de una intersección. Que como Sí, es suceso dependiente, queda así, con un condicional. sí, El segundo término también es una intersección. claro. Y una suma, la suma siempre representa una unión. ¿Sí? O sea, está uniendo el primer caso de trasladar blanco, saque blanco, y el segundo caso de trasladar negro, saque blanco también. ¿Sí? No hay otra manera de sacarlo, porque es la única fórmula que hay para sacar una probabilidad puntual de sacar blanco. ¿Sí? Si no, otra forma es hacer casos favorables sobre casos totales, pero yo no tengo eso, porque acá hay muchas condiciones. Entonces, como es todo condicional, condición, 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 es probabilidad total. ¿Se entiende de ahí? Pero si yo, o sea, eso obviamente es la unión de dos intersecciones, como bien dijiste, Sí, pero si sí. yo hiciera, ¿por qué si yo hiciera la unión de las dos condicionales, solamente no las intersecciones, solamente las condicionales estaría mal? Y primero, en principio, eso es más basado en la teoría, pero yo necesito, o sea, el condicional es el dato que sé, que es trasladar negro, y el dato que no sé, por ejemplo, ¿no? Es sacar blanco. Yo a eso le tengo que agregar, o sea, eso es una condición, ¿sí? Está dado de un dato anterior, y ese dato lo tengo que incluir en el planteo. Si vos pones solo el condicional, está incompleto, no está teniendo en cuenta la condición anterior, que la condición anterior es trasladar negro. ¿Sí? Entonces, no estarías teniendo en cuenta la condición, la causa. ¿Sí? Ah, ok. Por eso no se puede. Ah, ok, O sea, ok. vos estarías.
tenés que tener en cuenta lo anterior, porque si no, es incompleto. No sería una condicional. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, como verán, el 5 es la segunda parte del punto 4. Y como verán también, siempre que hay probabilidad total, ¿qué va a aparecer después? Valles. Vale. Así que el punto 5 va a ser valles de una. Igual vamos a leerlo. Bueno, el punto 5 dice, el cubo extraído de la urna I resultó ser blanco. Ya asegura que el cubo que extraí de la urna I es blanco. Ya está asegurado. Calcular la probabilidad de que el cubo extraído de la urna X haya sido negro. ¿Sí? Entonces esto es una condicional, porque yo sé que de la urna I salió blanco. ¿Cuál es la probabilidad de que haya salido negro en la urna X? Bueno, siguiendo en cuenta mis letras, ¿no? La probabilidad de que se traslade negro de la urna X a la Y, sabiendo que de la urna Y salió blanco. ¿Sí? Sería esta condicional. O la probabilidad de que sabiendo que se salga blanco de la Y, se traslade negro. Es lo mismo. Bueno, esto es Bayes, este condicional es Bayes. ¿Sí? Bayes era la probabilidad de esto, de las condiciones dado vuelta, podríamos decir, por la probabilidad puntual del segundo suceso, sobre la probabilidad de que saque blanco. Que esta probabilidad de que saque blanco es la probabilidad total que calculamos en el punto 4. Entonces yo tengo que el condicional, el primero es 2/5, que lo calculamos en el punto 4. La de trasladar negro es 4/7, que lo calculamos en el punto 4. Y la probabilidad total de sacar blanco es 16/35, que lo sacamos en el punto 4. Todo esto me da 8/17. Entonces esta es la probabilidad de que si yo saque blanco de la urna de ahí, haya, en su momento, trasladado un cubo negro de la X a la Y. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No, todo bien. Bueno, ¿está claro el 4 y 5? Todos los que preguntaron varios. ¿Entiendes? Bueno. Bueno, sigamos con el punto 7 entonces. Si no hay dudas, vamos con el 7. El 7 dice, 3 hermanos, Catalina, Miguel y David, tienen iguales parcelas en un jardín circular. Si sea un jardín circular, se divide en 3. Cada parte va a ser de cada hermano. Una parte de Catalina, una de Miguel y una de David. Las fronteras entre cada parcela están marcadas con piedra. Catalina, en su parcela, tiene 80 rojas y 20 blancas. O sea, 100 en total. Miguel tiene 30 rojas y 40 blancas, o sea, 70 en total. Y David tiene 10 rojas y 60 blancas, o sea, 70 en total. La hermanita menor de todos ellos, María, quiere sacar una flor para regalarla a su maestra. A. Hallar la probabilidad de que saque una flor roja si elige una flor al azar del jardín, ignorando las fronteras entre parcelas. O sea, la primera pregunta dice que ella saca una flor, ¿sí?, sin pensar de quién es la flor, de qué hermano es. O sea, lo toma como un todo, como un total. Bien. Y la B dice, hallar la probabilidad de que saque una flor roja si primero elige una parcela al azar. ¿Sí? O sea, el punto A toma todo el jardín como un todo.
sin importar de quién es. Y el punto B, al revés. Saca una flor roja, pero primero elige una parcela al azar a quién sacársela. Bueno, entonces, ¿cómo sería el planteo? Yo acá, el punto A está acá abajo. Hice primero el B, pero vamos a ver el A primero. Si yo tomo a todo como un total, ¿sí? Tendría que contar todas las flores que hay en este jardín, ¿sí? Entonces fíjense que Catalina tiene 100 flores, ¿sí? Y bueno, la otra no me acuerdo cómo se llama. El otro, Miguel. Miguel tiene 70 flores y David tiene otras 70 flores. Si sumo todas estas flores son 240. Entonces en todo el jardín hay 240 flores, ¿sí? Entonces la probabilidad de que María saque roja, el denominador va a ser 240, que es el total de flores que hay en todo el jardín. Y ahora, arriba van a ir los casos favorables, o sea, ¿cuántas rojas hay? ¿Sí? Bueno, Catalina tiene 80, David tiene 10 y Miguel tiene 30 rojas. Todo eso sumado me da 120. O sea, hay 120 flores rojas de 240 que hay en total, en todo el jardín completo, sin importar las parcelas. Entonces 120 sobre 240 me da 0,5. Entonces tiene una probabilidad de 0,5 de sacar una roja sin importar la parcela. ¿Sí? ¿Está claro la? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En cambio, el B dice que María quiere sacar una roja, o sea, la probabilidad de que salga roja, pero ahora tiene que tener en cuenta, tiene que elegir una parcela al azar. ¿Sí? Entonces ya hay condiciones que tienen que cumplirse. ¿Sí? Porque yo tengo que sacar una roja sabiendo que es de tal hermano. Tengo que sacar una roja sabiendo que es de tal hermano. Bueno. Entonces, como tengo tres opciones, ¿sí? Eso ya es probabilidad total. Bien, tengo tres opciones. Sacar una roja sabiendo que es de Catalina, sacar una roja sabiendo que es de Miguel, o sacar una roja sabiendo que es de David. ¿Sí? Todo esto es una unión de tres opciones. Entonces sería una probabilidad total. Bueno, y yo todo esto lo puedo calcular. ¿Sí? La probabilidad de que sea de Catalina, de que sea de Miguel o de que sea de David es un tercio, ¿sí? Porque la parcela se dividió en tres partes iguales. Entonces cada uno tiene un tercio del jardín. Entonces por eso cada uno vale un tercio. Ahora, la probabilidad condicional, ¿cómo se va a calcular? Va a ser, yo tengo que calcular la probabilidad de que si es de Catalina salga roja. Entonces me voy a fijar en la parcela de Catalina cuántas flores tiene en total, que ese va a ser el total, el denominador, y cuántas de esas son rojas. Entonces ahí me daría el condicional. Entonces Catalina tiene 80 rojas sobre 100 en total. Miguel tiene 30 rojas sobre 70 en total. Y David tiene 10 rojas sobre 70 en total. Entonces ahí saco los tres condicionales. Y bueno, después multiplico, sumo y me da que la probabilidad de que salga roja, teniendo en cuenta cada parcela ahora, distinto del punto A, es 16/35. ¿Sí? ¿Se entiende este planteo? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, y el punto C dice, si saca una flor roja con el método descrito en B, ¿sí? O sea, el B era el que usamos probabilidad total. Saca una flor roja, ya está dicho que saca una roja. Allá la probabilidad de que provenga de la parcela de Miguel. ¿Sí? O sea, es un condicional. Sabiendo que salió roja, ¿cuál es la probabilidad de que esa sea de la parcela de Miguel? Bueno, como digo siempre, si usamos probabilidad total, después seguramente va a aparecer valles. ¿Sí? Entonces, acá en el C puse que la probabilidad de que sabiendo que salga roja
sea de Miguel sería la probabilidad de las condiciones al revés por la probabilidad puntual sobre la probabilidad total. Estas dos probabilidades de arriba las tengo en el punto B como dato, que es el segundo término, el término del medio, 30 70 dados por un tercio. Y la probabilidad total es el resultado del punto B. Y hago esa cuenta y ahí me da el resultado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Este punto? Profe, le hago una consulta. El resultado del B sería que saque una flor roja sin importar de la parcela de quien sea, digamos. Al O revés, sea, el B es que importe el la BB, relación. los 16, Claro, 35 avos. sí, el B es la probabilidad de que saque una roja eligiendo al azar una parcela. O sea que tiene en cuenta qué parcela. Ok, pero en cualquiera va a ser en cualquiera de las tres va a ser la misma. La misma que. La misma probabilidad. Si elige cualquiera de las tres parcelas va a ser el mismo resultado. No, no porque depende de cuántas rojas haya en cada parcela. El que tenga más rojas va a tener más probabilidad. Ok. O sea, como no te especifica qué parcela va a agarrar, tengo que tener Claro. en cuenta las tres parcelas. Por eso es una probabilidad total. Es una suma de las tres opciones que tengo. Que sea de Ok, Miguel, o de Catalina, o de David. listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? 2.7. Bueno, ahí van. Todo ok, profe. Bueno, pasamos al 18, que es el que le sigue en orden. Vamos al 18. Ahí está. Bueno, vamos a leer el punto 18. Bueno, dice, el editor de una empresa editora de libros de texto está tratando de decidir si se publica un libro de texto propuesto de estadística en los negocios. Cierta información sobre los libros de texto previamente publicados indica que el 10% tiene un enorme éxito, el 20% tiene éxito moderado, el 40% no gana ni pierde y el 30% fracasa. ¿Sí? Bueno, estas son las probabilidades de que previamente publicados o tienen un enorme éxito, éxito moderado, o no gana ni pierde, o fracasa. ¿Sí? Son todas probabilidades. 0,1, 0,2, 0,4, 0,3. Sin embargo, antes de tomar la decisión de publicar el libro, se revisa. En el pasado, el 29% de los libros exitosos recibieron revisiones favorables. El 70% de los de éxito moderado recibieron revisiones favorables. El 40% de los que ni ganaron ni perdieron recibieron revisiones favorables. Y el 20% de los que fracasaron recibieron revisiones favorables. Bueno, entonces hay un suceso que es si recibió revisiones favorables o no, y después está lo otro que es si tuvo un enorme éxito, si tiene un éxito moderado, si no gana ni pierde o si fracasa. Entonces dice, si el libro de texto propuesto recibió revisiones favorables, o sea, ya está afirmando que recibió revisiones favorables. ¿Cómo debe revisar el editor las probabilidades de los diferentes resultados para tomar en cuenta esa información? ¿Cómo debe revisar el editor las probabilidades de los diferentes resultados para tomar en cuenta esa información? Bueno, ¿cómo debe revisar? Quiere decir porque acá decía que antes de tomar la decisión de publicarlo había que revisar cada libro. Sí, así que, ¿qué tiene que pasar? Bueno, fíjense acá, puse un montón de letras como para que se entienda.
El suceso A es que tenga enorme éxito. El suceso B, que sea moderado el éxito. C, que no gana ni pierde. D, que fracasa. Y E, las revisiones favorables. La probabilidad de que tenga un enorme éxito era de 0,1. De que tenga moderado éxito, 0,2. De que no gane ni pierde, 0,4. Y de que fracase, 0,2. La probabilidad de revisiones favorables no me lo da, la puntual. Sí me da los condicionales, las condiciones. Porque decía que sabiendo que tiene enorme éxito, tenga revisiones favorables, es de 0,99. Que las de moderado éxito tengan revisiones favorables, es de 0,7. Que las de no gana ni pierde tengan revisiones favorables, es de 0,4. Y las que fracasan tengan revisiones favorables, sea de 0,8. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me pregunta es que sabiendo que tuvo revisiones favorables, ¿qué pasa con los de enorme éxito? Que sabiendo que tiene revisiones favorables, ¿qué pasa con cada uno? Con moderado de éxito, con no gana ni pierde y con que fracasa. Me pide eso. ¿Qué pasa con la revisión? ¿Sí? De cada uno. Entonces, estos 4 condicionales son 4 valles. ¿Sí? Porque yo estos condicionales no los tengo, pero tengo los condicionales al revés, que los tengo como datos. ¿Sí? Tengo los condicionales al revés, tengo las probabilidades puntuales, y de esa manera tengo todos los numeradores de cada valle. Pero lo que me está faltando es el denominador, que es la probabilidad total. ¿Sí? Y la probabilidad total yo la saco en el punto B. ¿Se acuerdan que en la clase anterior dije que hay muchos ejercicios que están al revés? O sea que van a tener que hacer primero el B antes que el A. ¿Sí? Porque necesitan sí o sí la probabilidad total. Entonces vamos a leer el B, que el B dice qué proporción, o sea qué probabilidad, de libros de texto reciben revisiones favorables. Entonces tengo que calcular la probabilidad de que salgan revisiones favorables. Entonces eso es una probabilidad puntual, entonces es una probabilidad total, ya que tengo todos condicionales y puntuales. Entonces, ¿cuáles son todas las opciones de probabilidad de revisión favorable? Bueno, que sea de enorme éxito, que sea de moderado éxito, que no gane ni pierde y que fracase. Son las 4 opciones, los 4 condicionales. Reemplazo todos los datos, hago la cuenta y me da 0,459. Entonces ese va a ser cada denominador de valles del punto A. ¿Sí? Y bueno, los numeradores ya los tenía, porque me lo daba como dato, el denominador es la probabilidad total, y ahí saco cada probabilidad que me está dando, que la probabilidad de que si sé que tuvo revisiones favorables, ¿qué pasó al revisar los libros de enorme éxito? ¿Qué pasó al revisar los de moderado éxito? ¿Qué pasó al revisar? Bueno, ¿qué probabilidad tiene? ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna duda? Un segundo, profe, no lo saque. Un segundito que toque. ¿Qué estás copiando? Eso mismo. Bien. Sacando eso, ¿alguna duda? Yo no había podido interpretar lo de las revisiones, por eso no lo había podido hacer bien. Pensé que era un condicional también. ¿Cuál de las revisiones? ¿El punto A, decís? No, el E, claro, porque viste que no la tenés. No, eso es lo que me faltaba. Ah, claro. Sí, sí, porque primero tenés que calcular la probabilidad total Claro, antes de que da claro, otra. después me di cuenta. Bien. Siempre están de la mano, siempre probabilidad total y valles. De alguna manera u otra hay que calcular las dos. ¿Los demás? ¿Se entendió entonces? Bueno. ¿Terminaste de copiar? Sí, 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 podés avanzar, gracias, profe. Bien. Bueno,
Entonces, seguiríamos con el 21, que me habían preguntado por mail. Este lo hablé la clase pasada, pero me preguntaron algo por mail que no quedó claro. Que está bien porque no lo aclaré. Que creo que la pregunta es esta. Bueno, a ver, para que voy al punto 21. Más que nada el punto era. Acá, el punto E decía, probar matemáticamente si los sucesos fumar cigarrillos y ser hombre son independientes. ¿Se acuerdan que esto de probar matemáticamente yo les dije que ustedes ponen la fórmula de independiente, reemplazan los datos que tienen y se fijan si da igual de los dos lados? Si da igual quiere decir que son independientes. Si da distinto son dependientes. O si no pueden hacer al revés. Ponen la fórmula de dependiente, reemplazan todos los valores que tengan, se fijan si da igual de los dos lados, y si da igual son dependientes, y si no son independientes. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Acá hay que hacer una de las dos opciones. Yo puse las dos como para que vean cómo se hace de las dos maneras. Si fuesen independientes, tiene que cumplir con esta fórmula, que la probabilidad de AB es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Yo estos tres datos los tengo en la tabla, que está acá arriba, los tengo en la tabla, ¿sí? Que era la probabilidad de fumar, la probabilidad de ser hombre. Bueno, entonces estos tres datos los reemplazo y me da distinto. Entonces, como me da distinto, quiere decir que son dependientes los sucesos, porque no estaría cumpliendo con la fórmula de independiente. Ahora, otra forma de probarlo es poner la fórmula de dependiente, como está acá a la derecha, que la probabilidad de AB es igual al condicional por la probabilidad puntual. ¿Y qué pasa? La probabilidad de AB lo tengo en la tabla. La probabilidad de B lo tengo en la tabla. Pero la probabilidad condicional no lo tengo en la tabla y nunca lo saqué en los anteriores puntos. Entonces, ¿qué hice? Lo saqué directamente acá, en el mismo ejercicio, en el mismo planteo. ¿Cuál es la fórmula de probabilidad de A sobre la fórmula del condicional? La probabilidad de la intersección sobre la probabilidad puntual. ¿Sí? Bueno, la probabilidad de la intersección entre A y B es 85 sobre 250, que está en la tabla. Y la probabilidad de B es 130 sobre 250, que también está en la tabla. ¿Sí? Entonces todas estas cuentas me dan 85 sobre 250, que es lo mismo que da del otro lado. Entonces quiere decir que son dependientes, porque cumple con la fórmula. ¿Se entiende este? La que había preguntado por mail, ¿se entendió hasta ahí? Profe, este es el 21E. Sí, sí, ahora sí. Claro, sí, es el 21. Gracias. Este ejercicio lo vimos completo la clase pasada. Pero esta parte no la había aclarado. Bueno, ¿alguna duda? Si no, paso al 25. Profe, una consulta del C, Sí. de la unión del C. Sí. En el texto dice, dame un segundo, sea hombre o fume cigarrillos. Sí. Esa O sería incluyente, ¿no? Sí, la O siempre es incluyente, si no tendría que decir o bien. Ah, o sea, o bien, entonces sería excluyente. Excluyente, Ah, claro. o sea, cuando dice O puede ser una, la otra o las dos. O sea, ambas. Claro, cuando dice o sola es incluyente. Ahora, cuando dice o bien, o dice o sea este, o sea el otro, pero los dos no, es Ah, excluyente. yo había entendido al revés, que o bien era. Ahí está, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, con este punto? Bueno, vamos al 25 entonces. A ver qué pasó con el 25.
Bueno, en la evaluación de un programa de adiestramiento en ventas, una empresa encontró que de 50 vendedores que se hicieron acreedores a un bono del año anterior, 20 habían participado en un programa especial de adiestramiento en ventas. La empresa tiene 200 vendedores. Sea B el suceso, un vendedor merece bono, y S, el suceso, el vendedor participa en el programa de adiestramiento en ventas, determine estas tres probabilidades que hice acá. La puntual, la condicional y la intersección. ¿Sí? Entonces, acá dice, yo tengo, por ejemplo, acá lo puse con datos como si fuera la unidad 2, ¿sí? Pero si lo ponemos escrito, bien, 50, ¿sí? Sería, como decía, los vendedores que se hicieron acreedores a un bono, ¿sí? O sea, el vendedor que merece bono, ¿sí? 20 de esos 50 que merecen bono participaron en un programa especial de adiestramiento, ¿sí? Así que, y en total había 200 vendedores. Bueno, la probabilidad de B es la probabilidad de que un vendedor merece bono, ¿sí? ¿Cuántos vendedores merecían bono? Bueno, 50. 50 ¿entre cuántos? Entre 200, ¿sí? Entonces la probabilidad de que un vendedor merezca bono es 50 sobre 200, ya que 50 son los que merecen bono y 200 en total, ¿sí? Así se calcula la probabilidad puntual. Bueno, después la probabilidad condicional, esta que me pide, sería la probabilidad de la intersección, por fórmula de dependiente, ¿no? Sobre la probabilidad del suceso que sé, que es B. Bueno, yo para poder sacar esto necesito la probabilidad de la intersección. Pero la probabilidad de la intersección la tengo que sacar, que la saqué acá abajo, que también me lo pide en el ejercicio, que dice la intersección entre S y B. O sea, ¿cuántas personas de las que merecen bono participan en el programa de adiestramiento? Bueno, 20. ¿Sí? Hay 20 personas que merecen bono y participan en el programa especial de adiestramiento. 20 sobre cuánto? Sobre 200, que es el total. O sea, 20 personas de 200 merecen bono y participan en adiestramiento. Entonces, por eso, 20 sobre 200 es la intersección. Bueno, teniendo este dato y teniendo el dato de la probabilidad de B, puedo calcular el condicional. Reemplazo esos dos valores y ahí me da el 0,4. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió este? El punto A. Sí, profe. Bueno, y el punto B dice, suponga que el 40% de los vendedores han asistido al programa de entrenamiento. ¿Sí? A este programa de adiestramiento. ¿Cuál es la probabilidad de que un vendedor alcance un bono, o sea, que merezca un bono, sabiendo que asistió al programa de entrenamiento? Bueno, acá el 40% es la probabilidad de ese, o sea, la probabilidad de que participe en el programa de adiestramiento. ¿Sí? Entonces, y a mí me pide que sabiendo que asistió al programa de entrenamiento, ¿sí? O sea, sabiendo ese, ¿cuál es la probabilidad de que salga B? O sea, de que merezca un bono el vendedor. O sea, sería el condicional este que puse acá. La probabilidad de que participe en el programa merezca un bono. Bueno, este condicional no lo tengo yo. Tengo el otro invertido, ¿sí? Que lo saqué en el punto A. Entonces, como tengo el invertido y tengo la probabilidad puntual de B, ¿sí? Y además me dio como dato la probabilidad de S, que sería la probabilidad total, ¿sí? La probabilidad de que participe en el programa, va a ser Bayes, ¿sí? Tengo todos los datos necesarios para sacar Bayes. ¿Bien? Entonces, estos
tres valores, ya los tengo, entonces los reemplazo y ahí me da el valor de la probabilidad condicional que me pedía. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Entendido, chicos? Profe, le hago una consulta. Sí. O sea, en este ejemplo no hace falta, o sea, no hacía falta calcular la probabilidad total o la probabilidad total es ese 0,4. La probabilidad total es 0,4 que me lo dio el ejercicio. Ah, ok. Listo. Por eso no hace falta. Está bien. Me Gracias. ahorró ese paso. Ah, ok. Mirá. Sí. Otra forma de calcularlo, chicos, era hacer la fórmula de dependiente. Yo usé Bayes, pero podrían haber usado la probabilidad de la intersección entre B y S sobre la probabilidad de S. ¿Sí? Y les iba a dar exactamente lo mismo en este caso. Y tanto Bayes como la fórmula de dependiente, mientras tenga todos los datos, se pueden usar igual. Bueno, ¿alguna duda? ¿Se entiende este? Sí, sí se entiende. Bueno. El 27 les digo el dato. Después háganlo tranquilos. Cualquier cosa me preguntan. Así pasamos a los otros dos. Bueno. El problema hablaba de si el campo, si un campo era productivo, si no era productivo, si tenía petróleo, si no tenía petróleo. Y a mí me daba como dato que la probabilidad de que sea productivo es de 0,25. La probabilidad de que tenga petróleo, ¿está bien? La probabilidad de que sea productivo, perdón, sabiendo que tiene petróleo es de 0,8. Pero me faltaba un dato, con esos dos no podía hacer nada. Entonces el dato que se agrega es este, la probabilidad de B que es igual a 0,05. ¿Qué es la probabilidad de B? La probabilidad de que tenga petróleo, que el campo tenga petróleo. Entonces agreguen este dato. La probabilidad de que el campo tenga petróleo es de 0,05. Y la nueva respuesta, como puse acá abajo, porque la respuesta que está en la guía está mal, es 0,2211. ¿Bien? ¿Está claro la aclaración? Anótenlo. ¿Cuál era la respuesta? Esta que está acá abajo. 0,2211. Está recuadrada acá abajo. Bien. Bueno. ¿Paso al otro? ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo tienen? No, profe, un segundo, por favor. Bueno. ¿Paso al 28? Dale, dale. Bueno, a ver. Bueno, el 28 dice, 70% de los aviones livianos que desaparecen en vuelo en cierto país son descubiertos posteriormente. O sea, la probabilidad de que sea descubierto o de que sea localizado es del 70%. De las naves descubiertas, el 60% tiene localizador de emergencia.
Mientras que el 90% de los no descubiertos no tienen ese localizador. Suponga que desaparece un avión liviano. Si tiene localizador de emergencia, ¿cuál es la probabilidad de que no sea localizado? ¿Sí? Esto es un condicional, ¿no? Porque yo sé que tiene localizador. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea localizado? O sea, que no sea descubierto. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo como dato una probabilidad puntual y tengo algunos condicionales. Bueno, yo puse acá que D son las naves descubiertas. El complemento de D, naves no descubiertas. L, naves con localizador de emergencia. Y el complemento de L, naves sin ese localizador de emergencia. Bueno, a mí me decía en el problema que, que sabiendo que las naves fueron descubiertas, ¿cuál es la probabilidad de que tenga localizadores? De 0,6. Ahora, de las naves no descubiertas, hay una probabilidad de un 0,9 de que no tengan localizador. La probabilidad de que las naves sean descubiertas es de 0,7, por lo tanto el complemento va a ser de 0,3, ¿sí? Que es 1 menos 0,7. Bueno, estos son los datos que me tiraba el problema. Dos condicionales y una probabilidad puntual. Bueno, yo para calcular el punto A, ¿sí? Porque miren lo que dice. El punto A era, si tiene localizador de emergencia, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que no sea localizado, que no sea descubierto? Bueno, la probabilidad es esta, la probabilidad de que, sabiendo que tenga localizador, no sea descubierto, lo tengo que calcular como suceso dependiente, que sería la intersección sobre la probabilidad de que sea localizado. ¿Sí? Bueno, yo no tengo ninguno de los dos datos, con los datos del problema, no sé ninguno de los dos. ¿Sí? Entonces, voy a hacer algunos cálculos auxiliares, acá a la derecha, para poder sacar eso. Está bien, yo no tengo ninguno de los dos, pero tengo datos para poder ir sacando las intersecciones. Fíjense, yo tengo como dato la probabilidad de la condicional LD. ¿Sí? Entonces yo acá pongo a la derecha. La probabilidad de LD, del condicional LD, es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la puntual. Si paso esta probabilidad puntual que está dividiendo multiplicando, me queda esta fórmula de abajo. Y yo tengo estos dos datos. La probabilidad de esta condicional es 0,6 y la probabilidad de esta puntual es 0,7. Entonces, multiplicando estos dos datos, me da la probabilidad de la intersección, que es 0,42. Ahora, si yo planteo el otro condicional que me da como dato el problema, pongo la fórmula de dependiente, lo paso multiplicando, reemplazo los valores que me da como dato, ahí me da la intersección, otra intersección más, que es 0,27. Entonces yo teniendo estas dos intersecciones y teniendo como dato la probabilidad de que sea descubierta y de que no sea descubierta, puedo llenar el cuadrito de doble entrada. ¿Sí? Yo tengo acá que sea descubierta 0,7 acá abajo, que no sea descubierta 0,3, la suma de los dos me da 1. Y tengo la intersección LD, que es 0,42, y el complemento de L, el complemento de D, que es 0,27. Eso lo calculé recién. Entonces, haciendo restas, ya calculo las otras intersecciones, y haciendo sumas calculo la probabilidad de L y de no L, que son el 0,45 y el 0,55. Bueno, el cuadro de siempre, llenarlo. Y al tener el cuadro, entonces ahora ya tengo todos los datos para calcular el punto A, que era la intersección y la probabilidad puntual de L. Entonces estos dos datos los busco en la tabla, los pongo acá, los divido y ahí me da la respuesta. ¿Se entiende hasta el punto A? Hasta acá está claro que los datos no me servían para calcular el punto A. Tuve que hacer cálculos auxiliares con los datos que tengo para calcular las intersecciones. Ahí lo pongo en el cuadro y haciendo restas y sumas me da completo todo el cuadro. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, se va entendiendo bien.
sí. Perdón, profe, ¿podría subir un poquito la Ahí foto está. esta? Ahí lo subí. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. El punto B pedía que si no tiene localizador, ¿cuál es la probabilidad de que sea localizado? O sea, que sea descubierto. Otra condicional. La probabilidad de que no tenga localizador sea descubierto. Este es el condicional. Entonces es igual a esta intersección sobre esta probabilidad puntual, según la fórmula de dependiente. Estos dos valores, estas dos probabilidades, las tengo en la tabla que ya armé, los divido y ahí me da el otro resultado. Bueno, ¿está claro este, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, por último, que es Profe, el ¿puedes subir un 29. segundito, por favor? ¿Subir? Ahí. Sí. Perdón, profe, arriba de esto de donde dice datos, solamente está lo de a qué te categorizás como D con el Claro, signo. eso solo. Sí, sí. Ok, listo, muchas gracias. Mira. ¿Alguna otra consulta de este punto? Bueno, pasemos entonces al 29 y último, que me pidieron. Este es un poco más rebuscado. El 29 dice, suponga que vuela a Nueva York en la aerolínea X y regresa a Los Ángeles en la aerolínea Y. Sea A, el suceso X pierde su equipaje. Y B, el suceso Y pierde su equipaje. Si A y B son sucesos independientes. Primer dato, A y B son sucesos independientes. Con la probabilidad de A es mayor que la probabilidad de B, o sea, la probabilidad de A va a ser más grande que la de B. La intersección va a ser 0,0002, la unión va a ser 0,03. Y bueno, teniendo todos estos datos, hay que determinar la probabilidad de A y la probabilidad de B, las puntuales. Entonces yo voy a escribir todo lo que me da como dato. Lo escribo acá. Bueno, primer caso, A y B dicen que son independientes, ¿sí? Pero además de independientes, hay que ver si son compatibles o incompatibles. Porque fíjense que me da como dato la unión, ¿sí? Y además de la unión, me da como dato de la intersección. Entonces, si tiene intersección, los sucesos A y B son compatibles. Al tener intersección, son compatibles. Acá puse, son compatibles porque hay intersección. O sea, me da como dato la intersección. Entonces planteo la fórmula de compatibles, ¿sí? Obviamente incluyente, porque tiene la U, ¿sí? Bueno, esta es la fórmula. Y yo tengo como dato la unión, que es 0,03, y lo reemplazo. Y tengo como dato la intersección, que es 0,002, y lo reemplazo. Paso el 0,002 sumando, me da 0,0302. Y paso una de las dos probabilidades restando, como para que quede una probabilidad sola, despejada. ¿Sí? Porque esto va a quedar como un sistema de ecuaciones. Entonces yo elegí pasar la probabilidad de B restando. Entonces me queda que la probabilidad de A es igual a 0,0302 menos la probabilidad de B. Ese es el primer planteo. ¿Se entendió el primer planteo? Sí, sí. Bueno. El segundo planteo, que me lo dice el problema bien explícito, es que son independientes, porque lo dice el problema. Entonces planteo la fórmula de independientes. Que la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La intersección lo tengo como dato, que es 0,002.
Bueno, la probabilidad de A y la probabilidad de B, bueno, obviamente no lo tengo, de lo que tengo que hallar. Y despejo una. Despejo la misma que despejé antes, o sea, la probabilidad de A. La probabilidad de B que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces acá me quedó la segunda expresión. Entonces, como un sistema de ecuaciones, hay 4 métodos para resolverlo. Igualación, sustitución, suma y resta y determinante. Yo lo empecé a hacer de esta manera para poder usar igualación. Entonces, igualo la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿Sí? O sea, igualo ambos probabilidades de A. 0,0302 menos la probabilidad de B, que es la primera ecuación, es igual a 0,002 sobre la probabilidad de B, que es la segunda ecuación. Entonces ahí quedó igualado. Entonces, ¿qué hago? La probabilidad de B que está dividiendo lo paso multiplicando y me va a quedar como una distributiva. Hago la distributiva, ¿sí? Lo ordeno, ¿no? La probabilidad de B por la probabilidad de B negativa es menos la probabilidad al cuadrado de B, y la probabilidad de B por 0,0302 es 0,0302 por la probabilidad de B. Y el 0,002 lo paso restando. Y me quedó igualado a 0. Este formato que ven acá es el formato de una cuadrática, ¿sí? En donde el valor de A es menos 1, el valor de B es 0,0302 y el valor de C menos 0,002. Esos son los 3 parámetros de la cuadrática. Bueno, lo calculo con la calculadora o si no con la resolvente, la de menos b más menos la raíz cuadrada, bueno, la que ya saben. Y me da estos dos valores aproximados, ¿no? 0,0204 y 0,0098. ¿Bien? ¿Qué hago con estas dos probabilidades de b que me da? Porque no pueden valer las dos, tiene que valer una o la otra. Bueno, voy a reemplazar estas dos en alguna de las dos ecuaciones que hice antes, o en la 1 o en la 2. Es lo mismo la que elijan porque va a dar lo mismo. Bueno, yo elegí la 1. La 1 era la probabilidad de A es igual a la 0,0302 menos la probabilidad de B. Si yo elijo el valor 0,0098, que es el segundo valor que me dio de la cuadrática, me da 0,0204. O sea, me da el valor de la primera, del primer valor de B de la cuadrática. Y obviamente, si pongo el primer valor de la cuadrática, ¿sí? Me va a dar el segundo. Pero yo tenía un dato adicional en el problema, que me decía que la probabilidad de A tenía que ser mayor a la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces, para que esto suceda, B tiene que valer 0,0098 y A 0,0204, que es lo que calculé. ¿Sí? Esta es la única opción, para que me dé que la probabilidad de A es mayor que la de B. ¿Se entiende el sistema de ecuaciones? ¿Está claro el planteo, chicos? Sí, sí, profe. Bueno, ahí le respondí todos los ejercicios que me dijeron. ¿Alguna duda con lo que dijimos? ¿Algo que se quedaron ahí colgando? Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir esta última parte? Hasta cuando halló los dos valores de la probabilidad de B. Claro, yo tengo estos dos valores. Estos dos valores los voy a reemplazar en alguna de estas dos ecuaciones que saqué al principio. Para hallar Supongamos que yo elijo probabilidad de la... A. Sí. Claro. Entonces, supongamos que yo elijo la opción 1, de la ecuación 1. Perdón, los dos valores salen Reemplazo. de la fórmula de la cuadrática, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, entonces yo primero reemplazo el 0,0204 en esta primera ecuación y me da 0,0098. Me da el otro, casualidad, igual. Ah, eso es lo que no entendía. ¿Fue de casualidad, no? Sí, fue de casualidad, Que uno justamente es el complemento del otro, fue como casualidad. Ok. Y claro, cuando yo reemplazo con 0,0098 en esta primera ecuación, me da el otro, me da 0,0204. ¿Sí? Pero yo tengo que elegir
un valor solo de B y un valor solo de A. No puedo tener los dos. ¿Sí? Porque es única la probabilidad. ¿Y cómo hago? ¿Cómo selecciono eso? Bueno, a mí me dio como dato que la probabilidad de A tiene que ser mayor que la de B. ¿Sí? Entonces, para que pase eso, la probabilidad de A sí o sí tiene que valer el 0,0204. ¿Sí? ¿Y qué valor puse de B para que me dé esto? El 0,0098. Y como la probabilidad de A es más grande que esta de B que elegí, entonces estos son los dos valores que me pide el problema. ¿Se entiende la selección? ¿Cómo? No te escucho. No, que se entiende ahora sí. Porque Bien. elegí esos valores. Por eso igual. Gracias. Perfecto, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Con este punto, con otra cosa. La próxima clase con vos, profe, ya empezamos con la unidad 2, o sea que ya La está la próxima única. clase yo pregunto, ¿alguna duda con la unidad 1? Si me dicen que sí, vemos, seguimos. Ok, bien, Y perfecto. si no hay más dudas, vamos con la unidad 2. Dale, genial. Profe, Igual, yo tengo una duda tipo sí, teórica. decime. A ver, depende. Decime. Que, que Alejandro en la clase había dicho que cuando una población... Ah, perdón, no sé si es de la unidad 2, pero bueno, que cuando una Decime. población es infinita numerable, entonces los elementos son independientes entre sí. Sí. ¿Y cuál es la duda? No entiendo por qué. Cuando es infinita, numerable, los sucesos son independientes entre sí. Y habría que ver El ¿cómo se contexto, digamos. llama? Sí, el contexto y habría que ver la distribución. ¿Vieron distribuciones ya? Sí, binomial Distribución y binomial. hipergeométrica. Sí. Bueno, habría que ver eso, la opción, el problema. Habría que charlarlo. Si Está querés bien. para la próxima clase lo ponemos en pantalla y lo charlamos. Dale, o si surge ahora con algún ejercicio. Dale. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? De esto. No. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Cortamos acá. Vayan siguiendo, completando toda la unidad 1. Si la pueden completar toda, mejor para el jueves. Así me preguntan las últimas dudas. Lo cerramos y empezamos dentro de lo posible con la unidad 2. Les contesto esta pregunta teórica que me acaban de hacer y alguna otra que les surja. Y bueno, cualquier cosa me preguntan por mail. La semana esta que pasó no les pude contestar, pero bueno, les contesté acá. Pero bueno, me pueden hablar por mail y si si puedo una semana, les voy contestando. El Una video lo consulta, voy a... profe. Sí, decime. ¿De la unidad 1 también van ejercicios al parcial o son solo de la 2? No, de las dos cosas, de la una y de la... Ok. Seguramente, después le vamos a dar un modelo de parcial igual, pero seguramente va a ser alguno de Bayes y probabilidad total y otro de distribuciones. Otros, ¿no? Otros, claro. Ok. Bien. Sí, Y perfecto. obviamente toma teoría, ¿no? Sí, eso había dicho. Bien. Bueno. Profe, una duda que capaz nada que ver y depender de otro profe. Pero, ¿sabes si con lo que él da en clases es suficiente para la teoría o también leemos del archivo que subió? Y no sé qué da él en la clase, pero yo diría que veas el resumen de la teoría de la guía. Dale, perfecto, Obviamente gracias. que lo que él dice en la clase complementa, pero Claro, capaz que no lo sí. dice todo textual, cada definición, y en la guía lo tenés como más textual.
Dale, gracias. De nada. Capaz les pregunta, no sé, la definición de sucesos dependientes, ponele, ¿no? Y capaz que en la clase no lo dijo tan explícito como lo dice ahí, o eso. Pero todo complementa. Si pueden tener las dos cosas, mejor. Hablando de la pregunta. Lo otro que les quería decir es que el video, como dije al principio, lo subo mañana. Por las dudas si lo buscan hoy. Bueno chicos, si no hay dudas, nos vemos el jueves que viene. Hablamos de la 1 y empezamos con la 2. ¿Dale? Dale, joya, gracias. Dale, profe, nos vemos, buen fin de. Gracias, profe, buen fin de. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias, Chao, buen hasta fin de. luego.